organizar un evento aquí en Latinoamérica, para Latinoamérica, en especial a la compañía Roche, que nos está ayudando no solamente con la conferencia, sino nos está ayudando en los últimos años con varios proyectos importantes que llevamos aquí en Latinoamérica, y la Fundación Griffin, que es uno de los donantes principales que facilita el trabajo de Factor H. Después, por primera vez, hemos conseguido ayuda económica para la conferencia de muchas compañías que están trabajando en el desarrollo de terapias para la enfermedad de Huntington. Están incluidas todas aquí. Por esto, para las familias que están aquí representadas, que entienden que hay muchas compañías que están trabajando en el desarrollo de medicamentos y tratamientos experimentales y que están apoyando los esfuerzos de Factor H aquí en Latinoamérica. La charla va a ser una charla, un poco una reflexión de la evolución de lo que es Factor H y del trabajo que llevamos haciendo aquí en Latinoamérica, que empezó exactamente hace 10 años. Luego contaré la historia. Esta es una fotografía de Vladimir Marcano, que vamos a utilizar muchas fotografías. Vladimir está aquí, luego te digo que te levantes, pero él tiene una exposición de fotografía. Y parte de lo que quiero reflejar es que el trabajo que hacemos en los países latinoamericanos ha sido posible no solamente por colaboración de los profesionales de la salud y los científicos, sino realmente un gran grupo de profesionales de muchos campos distintos que están colaborando desde su perspectiva a visibilizar la enfermedad, la problemática real de las familias en muchas localizaciones geográficas en Latinoamérica, para dar a conocer la situación. Para mí me parece que es lógico empezar mi ponencia con esta diapositiva que refleja una persona que estaba afectada por la enfermedad, el familiar, la madre, el padre, el hermano, presentando la fotografía de la persona que está afectada por la enfermedad, reconociendo el pasado, pero mirando hacia el futuro. Nuestra misión es realmente intentar que cada vez el futuro de las familias afectadas sea un poco más digno, un poco mejor y que tengan más ayuda desde el punto de vista médico y desde el punto de vista humanitario. Quería empezar con Venezuela, porque realmente para todos los profesionales que trabajamos estudiando la enfermedad de Huntington, las poblaciones venezolanas contribuyeron increíblemente durante más de 20 años hasta que se descubrió la causa de la enfermedad. La primera evidencia que llevó a los médicos internacionales investigadores a llegar a Venezuela fue el doctor Américo Negrete, que publicó un libro que está aquí, se llama Corea de Huntington, donde él documentó muchísimos casos, casi 100 casos de personas afectadas, desde casos juveniles hasta casos adultos, con fotografías de los movimientos coreicos. Estas noticias llegaron a Estados Unidos y de Estados Unidos la fundación de Nancy Wexler decidió venir a Venezuela a darse cuenta de que realmente había una gran concentración de pacientes, la más grande del mundo. Esto llevó a casi más de 2 décadas de estudios, con participación de casi 20.000 personas venezolanas del lago Maracaibo, del estado Zulia, y que realmente avanzaron nuestros conocimientos sobre la enfermedad desde muchos aspectos, no solamente la identificación del gen. Para mí es muy importante el sentido de responsabilidad que los científicos y los médicos que estudiamos cualquier tipo de enfermedad con personas, sobre todo personas en condición de vulnerabilidad, de que se reconozca, se protejan sus derechos y que también, desde mi perspectiva, tenemos que dedicar parte de nuestros esfuerzos a facilitar que a estas personas, sobre todo que participaron, o los descendientes de las personas que participaron en estudios biomédicos, se les haga llegar los avances tanto a nivel del diagnóstico, a nivel del tratamiento y a nivel de medicación. Desgraciadamente, las condiciones en Venezuela, sobre todo en las últimas décadas, han impedido que muchos de los avances que se han generado desde la participación en los estudios genéticos de los 80 y de los 90 lleguen a Venezuela, y parte de la razón por la cual existimos y estamos aquí es precisamente por esta situación. La cronología de Factor H, algunos lo recordarán, como Bernhard lo recordará, porque estuvo conmigo en la primera reunión que empezó en México en el año 2008,
un año después de que yo empezara a trabajar en temas de la enfermedad de Huntington. La visita inicial a México era empezar a conocer cómo estructurar una red latinoamericana de neurología modelada en el trabajo que ya se había realizado en Norteamérica y en Europa. Esta foto es del 2009, aquí hay personas que están todavía aquí, que estuvieron en aquella primera reunión. Un aspecto fundamental fue el 2011, cuando Claudia Perandones, cofundadora de Factor H, visitó por primera vez a las comunidades del Zulia en Venezuela y escribió un informe. Y hablamos y dijimos, no podemos quedarnos parados ante la realidad que conocemos en estos momentos. En la reunión de Río pasó algo que ahora luego os voy a contar, que culminó a realmente trabajar Claudia y yo para lanzar Factor H en octubre del 2012, exactamente hace 10 años, en Mendoza, Argentina. Ups. En el 2009 me pasaron dos cosas fundamentales que me hicieron repensar qué es lo que yo debería hacer aparte del trabajo puramente científico. Lo primero es que di una charla para los familiares en Río de Janeiro. Yo creo que hay gente que estuvo allí, Aleska, Asun. Al final de la charla vino una persona enferma con Huntington, en un estado bastante avanzado, con su mujer. Me cogió la mano y me dijo, yo ya sé que para mí es muy tarde. Y me dijo, pero por favor ayuda a mi hija. La preocupación de él no era sobre su propia muerte, sobre su vida, era porque sabía que él quería que alguien ayudase a sus hijos. Esto para mí me impactó mucho y me dio mucho que pensar que el trabajo que estamos haciendo, tanto a nivel médico, científico y de carácter humanitario, es transgeneracional, porque es un componente esencial de la enfermedad genética neurodegenerativa. Estas son las fotos iniciales de la visita de Claudia al estado Zulia, que realmente fue un antes y un después, por la cantidad de necesidad y la cantidad de familias que se vieron allí que realmente necesitaban ayuda. En los próximos años, tanto Claudia como yo empezamos a viajar por Latinoamérica, a conocer la realidad de aquí de Colombia, en algunas comunidades de Brasil, en Cañete, en Perú, etcétera. Y a través de estas visitas empezamos a conocer y a formarnos una estrategia mental de las necesidades que había, del impacto de la enfermedad en cada contexto geográfico y sociocultural, y decidimos empezar a crear estrategias e implementar estrategias en colaboración con entidades locales. Esta es una foto que para mí es muy importante de estos dos niños, aquí en el estado de Magdalena, en Colombia. Este es un chico con Huntington juvenil en San Ángel y dos niños que estaban en condiciones muy precarias, vivían en casas sin electricidad y agua potable donde había enfermos de Huntington completamente aislados y les habíamos llevado unos regalos. El niño se llama Oliver, el niño de la derecha, y Eduardo, el niño de la izquierda, con el pingüino. Caminaban al colegio más de una hora descalzos, no tenían zapatos. Y esto fue el inicio del programa Abrazos, que empezó aquí en Colombia en el 2016. Estos son los niños, muchos de estos niños, 8 años después, están por aquí. Todos los niños que veáis que vienen de familias están incluidos en el programa asistencial para los niños a riesgo de la enfermedad de Huntington, que empezamos con 10 personas y ahora en Colombia son 114 personas y en Venezuela aproximadamente 300 niños identificados. Las características de la enfermedad y el impacto social y cultural de la enfermedad varían de sitio en sitio, pero hay ciertos aspectos comunes aquí en Latinoamérica que nos facilitaron crear una estrategia de trabajo, independientemente de que estén en Colombia, de que estén en Perú, de que estén en Venezuela. El impacto de la enfermedad en la dinámica familiar, el impacto de la enfermedad generación tras generación en una situación de carencia económica y en algunos casos condenando a familias a pobreza extrema, ansiedad, problemas psicológicos, una pérdida de apoyo social, el impacto en el desarrollo de los niños. En muchos casos niños, muchos de los que están aquí, cuidaban de sus padres enfermos, de uno de sus padres enfermos.
una falta de protección de derechos de los pacientes, no solamente a nivel de acceso de medicamento, sino también falta de problemas de educación, de agua potable, de inseguridad alimenticia. Entonces, después de visitar a todas estas comunidades, realmente tanto Claudia como yo y otra gente que se nos empezó a unir, empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, de que la manera de ayudar a estas comunidades no era solamente desde la perspectiva farmacológica a nivel médico, sino que realmente había que tener una estrategia de asistencia comunitaria mucho más amplia. En el 2013 pasó algo también importante para mí, el hecho de que Roger Cachope, médico colombiano que está sentado ahí, que es vicepresidente de Factor H, se unió a la Fundación CHDI. Y él, a pesar de estudiar medicina, decidió abandonar la práctica clínica para hacer estudios de neurofisiología del cerebro y ahora es el médico en emergencias en toda Latinoamérica, porque cada vez que un paciente tiene un problema le llaman a él a todas horas de la noche. Entonces, Roger, gracias por todo el trabajo que haces. En el 2017, otro momento fundamental para empezar a visibilizar y nos dio legitimidad como institución, organizamos una audiencia con el Papa Francisco, donde participaron familias de Colombia, de Venezuela y de Argentina, pero se reunieron personas afectadas por la enfermedad de 35 países. Los que estuvieron allí fue un momento realmente emotivo, muy bonito. Hay un documental que se llama Bailando en el Vaticano, que todo el mundo puede acceder. Y finalmente, en los últimos años, decidimos reestructurar Factor H. Nos dimos cuenta de que si realmente teníamos que trabajar seriamente, teníamos que constituirnos como una organización formalizada, registrada, una ONG en Estados Unidos. Lo hicimos en el 2018 y luego reestructuramos la visión de Factor H de una visión asistencial, una visión de protección de derechos de las personas y las familias afectadas por la enfermedad. Aquí está la foto de un amigo nuestro, miembro de Factor H desde España, que fue el responsable del concepto del diseño que reflejaba mejor la nueva misión de Factor H. Finalmente, los miembros de la Junta Directiva, Roger y Claudia, por supuesto, Jamie, que está aquí también, y gente de campos distintos que se han unido para apoyarnos. Okay. Finalmente, quiero, antes de seguir con la presentación, quiero hablar de realmente los héroes. Mucha gente nos da las gracias cuando venimos y ayudamos, y realmente nosotros no podemos hacer nada del trabajo si las familias y las asociaciones locales no nos abren las puertas, nos permiten ayudarlos. Somos una herramienta para facilitar ayuda y canalizar ayuda a las familias. Entonces, realmente, las familias que estáis aquí, sois los héroes. A mí me gustaría realmente dar un abrazo a las familias de Colombia y de Venezuela que están aquí. Yo creo que todos que estamos aquí conocemos la enfermedad de Huntington, bien como clínicos, como científicos o como familiares. El impacto de la enfermedad cambia dramáticamente del contexto sociocultural en el que las familias viven. La combinación de la enfermedad con la pobreza extrema es absolutamente devastadora. Viniendo de una sociedad donde hay una clase media amplia, donde hay instituciones que funcionan, es imposible comprender lo difícil que es hacer todo cuando vives en situaciones de pobreza extrema. Todo está en contra de las familias. El comer, el trabajar, la educación, el tener acceso a profesionales. Entonces, realmente, una cosa es el problema de la enfermedad conceptual y otra cosa es cómo manejar una enfermedad desde todos los aspectos en las realidades en las que se viven. Estas son fotografías, otra vez, de Vladimir Marcano, de Barranquitas, donde ni siquiera hay un sistema séptico. Muchas de las casas donde viven los pacientes no tienen agua corriente, no tienen electricidad. Hay muchísima precariedad a la hora de servicios y de infraestructura. Entonces, no podemos tratar la enfermedad con medicamentos si no pueden comer y no tienen agua potable. Otra cosa que para mí y para nosotros fue muy sorprendente es el impacto que tiene el vivir en un área rural esparcida, como pasa, por ejemplo, aquí en Colombia o en otros países, o en un centro urbano, como es el caso, por ejemplo, de los enfermos en San Luis y en Barranquitas, que son pueblos donde hay
un apoyo social porque la gente está en la calle. En muchos casos nos hemos encontrado personas afectadas por la enfermedad viviendo en una vereda, en una casa, en el medio del campo, donde no ven a nadie durante años. Están completamente aislados socialmente. El tipo de necesidad que estas familias tienen es muy distinto a las personas que están viviendo en un centro urbano donde pueden socializarse con otras personas, con familiares. Y esto es algo que conocimos al visitar a las personas en su hábitat natural. De momento, para las familias, sobre todo, no tenemos ninguno de los que vamos a hablar en esta conferencia, desde el punto de vista médico y clínico, tenemos un tratamiento que cure o retrase los síntomas de la enfermedad. Es un problema que estamos intentando solucionar. Pero hay muchas otras cosas que podemos hacer hasta que tengamos tratamientos que funcionen para las familias. Y el propósito de esta conferencia es realmente el unir esfuerzos de muchas disciplinas para ayudar hoy en lo que podemos ayudar y el día de mañana ayudar desde el punto de vista médico y farmacológico. Es importante porque a veces nos lo preguntan, ¿por qué estás perdiendo el tiempo haciendo esto? Es una situación que no se puede cambiar. La filosofía, yo creo, de trabajo de todos los que trabajamos en Factor H, es que cada persona que ayudamos cuenta. Una sola persona es suficiente. Incluso dentro de la vida de una persona, una pequeña reducción de su sufrimiento es suficiente. Para nosotros es así. Empezamos siendo una persona solo, con Claudia, y ahora estamos en una conferencia de este nivel donde todas las personas de Latinoamérica están representadas. Entonces, realmente es muy importante no pensar que se pueden solucionar todos los problemas, pero que solucionar un problema para empezar es suficiente. Ok. Está claro que uno de los problemas fundamentales de muchas de las familias es una pérdida de esperanza. Una pérdida de esperanza de que nada va a cambiar. La enfermedad es una tortura que se repite generación tras generación tras generación, sobre todo en las poblaciones que empezaron con la enfermedad a finales de 1700. Toda la memoria colectiva es la enfermedad y nada ha cambiado y la gente se sigue muriendo de la misma manera. Como mínimo podemos traerles un poco de esperanza, que tengan esperanza en el futuro y en el cambio, que de muchas maneras depende de los que tenemos los recursos para poder ayudar a cambiar. Factor H se reestructuró con ayuda de las asociaciones con las que trabajamos y de las entidades con las que trabajamos. Y desarrollamos 4 vías paralelas integradas, conectadas, que son el manejo del tema de salud, de una manera holística, desarrollo comunitario, generar estructuras que puedan favorecer la educación, que puedan favorecer la educación de los niños, la productividad laboral, el problema de las generaciones futuras y, finalmente, la documentación de las familias, la caracterización de las familias para poder incidir en las entidades locales que conozcan la problemática para que puedan ayudarnos. Okay. La visión de Factor H es un mundo en el cual las familias y las comunidades impactadas por la enfermedad de Huntington viven en dignidad, igualdad y prosperidad, en la cual sus derechos fundamentales y sus derechos a la salud, a la educación, se están respetando. La misión es intentar crear las condiciones que puedan ayudar a construir esa realidad que queremos que sea parte de la vida de las personas, de las familias afectadas por la enfermedad. El enfoque fundamental es el apoyo a la familia, desde todas sus perspectivas. La familia se compone de 3 características: el enfermo, que sigue ahí o en un estado terminal, el cuidador o la cuidadora, que no estén solos, que tengan apoyo, y las nuevas generaciones. Es lo que yo llamo la trinidad de la enfermedad: el paciente, el cuidador y los hijos. Y los tenemos a todos presentes. Actualmente estamos trabajando en Venezuela, en el estado Zulia sobre todo, en la costa Caribe y, gracias al apoyo de la Universidad de Antioquia y la Fundación de Antioquia, en Medellín y más recientemente en Cañete. ¿Cómo trabajamos? Factor H nos consideramos un catalista de ayuda a las comunidades, pero ayudar a la comunidad es nuestro objetivo fundamental. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos como un vehículo de conexión entre profesionales, instituciones locales e internacionales que tengan experiencia en áreas relevantes a la problemática. Yo soy científico, no tengo ideas sobre psicología, no tengo ideas sobre arquitectura, pero hay expertos que se han unido a nuestra causa
a nivel personal, a nivel institucional, incluyendo las compañías farmacéuticas que están aquí representadas. Juntos realmente podemos tener muchas más herramientas para poder ayudar a las comunidades afectadas aquí en Latinoamérica. Por esto quería agradecer a todas las instituciones que son parte de lo que considero la familia de Factor H. En la derecha, las instituciones y universidades aquí en Colombia. Aquí abajo, las instituciones y las organizaciones no gubernamentales en Venezuela, la Asociación Familias Huntington de Perú y otras instituciones en las cuales han sido partes formales con convenios de programas de colaboración. Esto es, por ejemplo, una actividad médica realizada a través de la Universidad de Barranquilla y una fundación que se llama ProCaps, que realmente se han convertido en nuestros aliados principales en la costa caribe, en Colombia. Esto es una frase de Martin Luther King, que me parece que es muy importante, de todas las manifestaciones de la inequidad, la injusticia en el acceso a los cuidados de la salud es lo más inhumano posible. La privacidad de que una persona enferma no tenga ni siquiera acceso a agua potable, a pañales cuando los necesita, es un problema que no deberíamos tolerar, y sobre todo en sociedades como las nuestras, donde los recursos existen, simplemente no se están canalizando adecuadamente. Para esto desarrollamos varios programas en el tema de salud, en el tema de asistencia médica y psicológica, no solamente para los pacientes, que se están implementando tanto sobre todo en Colombia y en Venezuela. En el caso de Perú, el grupo de neurogenética del doctor Cornejo proviene una asistencia médica fundamental desde hace muchos años a estas familias. Aplicaciones para apoyar a los cuidadores y el consenso clínico latinoamericano financiado por Roche para mejorar el acceso a medicaciones que en otros países se están utilizando para la enfermedad de Huntington. En el tema de desarrollo comunitario tenemos un programa de asistencia a más de 500 familias entre Perú, Venezuela y Colombia, en muchos casos casa por casa repartiendo comida a las personas que lo necesitan o comprando ropa para los niños, haciendo campañas de educación y de dar una perspectiva sobre todo a los adolescentes y a los cuidadores de que puedan trabajar. Y finalmente, y escucharéis una presentación de Venezuela y de Colombia mañana con más detalles sobre los proyectos específicos. Los programas de asistencia básica, esta es una foto, para mí es emblemática. Esto es en la ciudad de Barranquitas. Todos los niños que veis ahí son parte del programa Abrazos y están todos a riesgo de la enfermedad de Huntington. Y en muchos casos solamente comen una vez al día. Entonces, parte del programa de asistencia en estas comunidades tiene que ser a una escala masiva, que es difícil de conseguir. El impacto en los niños. Este es un niño de una foto que tomé yo con mi teléfono en Barranquitas. Muchos de los niños están viviendo en la calle, han perdido a sus padres, están abandonados. Esta niña a la derecha se llama Yohandri, que está por algún lado. Es una de las primeras niñas del programa Abrazos y ella os explicará mañana cuál ha sido la experiencia de trabajar con nosotros desde hace 9 años como una niña que encontramos con muchas dificultades a nivel educativas, a nivel de la situación familiar, y realmente representa un poco lo que hemos podido hacer. Más de 500 niños son parte del programa entre Colombia y Venezuela que están a riesgo de la enfermedad y realmente no solamente nos facilitaron entrar en las comunidades y que las familias nos abrieran las puertas de la comunidad, sino realmente representan lo más bonito de este trabajo humanitario. Celebraciones de Navidad, algo tan sencillo como que los niños puedan recibir un regalo en Navidad y tener un árbol de Navidad y un Papá Noel, son unas experiencias para ellos que no habían tenido anteriormente. Finalmente, la identificación de familias. Aquí está el equipo de Factor H con la Universidad Metropolitana yendo casa por casa haciendo una caracterización. Es un proyecto que aquí en Colombia se llama Culto Nunca Más y que se está realizando en las comunidades donde trabajamos para poder recoger información que nos permita priorizar la ayuda. Finalmente, y ya estoy terminando, mucho del problema de las comunidades es un problema local de estigmatización de la enfermedad, de falta de comprensión de la enfermedad. Y no hay mejor vehículo de comunicar un cambio social, una problemática, que el arte. Por lo tanto, desde el principio nosotros en Factor H decidimos incluir artistas
para que ellos comuniquen desde su perspectiva y visibilicen la enfermedad en los sitios más estigmatizados. Esto es uno de los programas que desgraciadamente tuvimos que suspender por la pandemia de un par de artistas colombianos callejeros, donde empezaron a dibujar murales representando al enfermo, al cuidador y a los niños por los pueblos donde hay prevalencia de la enfermedad. Es un proyecto que queremos extender al resto de Latinoamérica. La fotografía de Vladimir Marcano, que está aquí otra vez, si no la habéis visto deberíais verlas, pero que realmente capta muchísimo mejor que lo que yo puedo explicar sobre la realidad de los enfermos, en este caso en Venezuela. Luego veréis otras presentaciones de Charlie Cordero mañana, aquí en Colombia, y de Jindel Delgado, una persona que va a enseñar vídeos, pero que también hace fotografía, de realmente captar la realidad de las familias, y que permite mucho mejor que nuestras palabras el que la gente comprenda la situación de estas familias, de estas comunidades. Finalmente, gracias a todos por venir. ¿Qué pueden esperar? Esa es una foto de la conferencia de 2018. Es una conferencia, como podéis ver por el escenario, un poco atípica. No va a ser solamente científico y médico, la idea es combinar. Va a haber audiencia, una audiencia de médicos, una audiencia de gente que trabajamos desde el punto de vista técnico en la enfermedad, de representación de las asociaciones de trabajadores sociales. Es muy importante también el recordar que todas las actividades de las cenas, las personas que son invitadas de Factor H, que son aproximadamente 200, entre los niños, los familiares, vamos a compartir todo juntos. Estamos en el mismo hotel, cenamos juntos, todas las actividades se comparten. Entonces, os animo a romper barreras y tener un diálogo en conjunto. La conferencia tiene temas que son más de carácter social, tiene una serie de presentaciones de pequeños documentales explicando la situación de las familias en Colombia y en Venezuela, sobre todo, y luego tiene la parte puramente clínica, científica, biológica. Con esto quería terminar dando las gracias al equipo de Mauricio, que no sé si están por aquí, a todos los que han hecho posible la organización del evento, este escenario maravilloso. Y no sé dónde está, pero bueno, me gustaría realmente que aplaudiésemos y le diéramos las gracias por todo el trabajo que han realizado. Thank you. Gracias.